cocina, ¿no? Hablemos de cosas serias. Cosas serias de cocina. Hoy vas a hablar de ensaladas. Ensaladas, sí. Algo que no, los argentinos, la ensalada. A mí me encantan, pero además hay ensaladas gourmet ahora sofisticadísimas. Así es. Que son un plato en sí misma. Un plato único, exactamente. Pero, sin embargo, pero por una cuestión histórica de tradición, la ensalada, digamos, tradicional, la de hojas verdes, con, no sé, con tomates, lechuga, no es algo que en realidad le guste mucho a los argentinos en general, o por lo menos consumen muy poco. Eso responde a dos cuestiones históricas, básicamente. Uno, que en la época criolla, la gente asociaba la carne a papa, zapallo, ingredientes que no tenían nada que ver con las hojas verdes. ¿A qué llamamos época criolla? Época criolla a partir de la llegada del colonizador español hasta la integración del español con la población local, cuando se genera una nueva raza, si la queremos llamar así, ¿no? Es el cruce, el mestizaje entre quien vino de Europa y el nativo. Y entonces tuvimos que esperar mucho tiempo. ¿Para qué? Para que se empezara a implementar el cultivo de las huertas. ¿Quién lo hizo básicamente eso? Los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes que empezaron a transmitir ese conocimiento aquí en el territorio argentino, donde dicen que, y es verdad, tiras una semilla y empieza a crecer todo, y ellos, deslumbrados por esta virtud, bueno, efectivamente así hicieron y se empezaron a ver otros productos. Sobre todo las verduras de hoja, porque el tomate es nativo, el maíz es nativo, la calabaza es nativa, la papa es nativa, y ese es el otro motivo por el cual, bueno, primero los pobladores locales recurrieron a los ingredientes nativos y después empezaron a integrar los otros. Pero la ensalada es un concepto muy antiguo. Bueno, lo dice el nombre, ensalada. O sea, es algo que tenía sal. ¿Por qué? Porque los antiguos griegos, los antiguos romanos tenían la costumbre de aderezar los vegetales, las verduras, las hojas de ensalada con sal y también con vinagre. O sea, dos conservantes y dos realzadores de sabor al mismo tiempo. En esa época no se utilizaba el aceite de oliva. El aceite de oliva en la combinación llegó más tarde. El aceite de oliva estaba, pero no se utilizaba primordialmente para una ensalada. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva tiene solamente una función vinculada al sabor, mientras que los otros dos ingredientes tenían una función vinculada a la conservación. Y ese es el motivo por el cual fueron prioritarios. Aprovecho de este tramo de nuestra conversación para ver cómo se condimenta una ensalada, ¿no? Hemos hablado del aceite, hemos hablado del vinagre, hemos hablado de la sal, y podríamos incluir hoy en día como ingrediente casi imprescindible el aceto balsámico. Reducción. Bueno, me das el pie para hablar de cosas interesantes. Qué cosa impresionante. Bueno, entonces, primero tenemos que dilucidar cómo se condimenta la ensalada. O sea, va primero la sal, primero el vinagre, primero el aceite de oliva. Yo le pongo primero la sal, después el vinagre o aceto y último el aceite. Muy bien. Sí. ¿Está bien? Cuando decís que escuchen bien, me denuestran permanentemente con lo que no se cocina. Exacto. Cuando María dice que no sabe de cocina, tac, o sea, la primera respuesta todos clavó. Atacan, todos atacan. Pero básico. Realmente, perdón, Santi, cambia realmente. No me hagas así. Cambia realmente. Hacele. Ponerle una cosa o la otra primero. ¿Cambia realmente el sabor, el gusto? Bueno, te hago un ejemplo. Lo que quieras. Para que se entienda por qué cambia el sabor. Supongamos. No, espera. Escucha, Tommy, escucha. Es fácil. Humille, Pietro, humille. No es cuestión de humillar. Mostrale, Pietro. Entonces, supongamos, vos te untás la mano con aceite de oliva y después la pasás sobre la otra mano, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí fácil, ¿no? Después tomás un vasito de agua y lo vertés arriba de tu mano untada con aceite. ¿Qué pasa? Se resbala. Muy bien, fantástico. No entra nada ahí. Entonces, si cuando condimentamos la ensalada primero colocamos el aceite de oliva, ¿qué sucede? Que el vinagre se integra de otra manera. O sea, no es la manera optimal para que el vinagre se meta en esa combinación. Entonces, primero la sal,
En teoría, es todo en teoría, porque después cada uno hace lo que quiere. Claro, claro. Primero la sal, después el vinagre y después el aceite de oliva o este famoso aceto balsámico. Bueno, Perfecto. Ay, no sé, lo dijo con una Lo dijo con Sí, un tono como de que esos que algo- me... Porque ahí hay una, Algo malo no, ahí. María, ahí hay una distorsión grande. Ahora la vamos a explicar. Pero antes de explicarlo del aceto balsámico, las proporciones entre vinagre Ok. y aceite de oliva. La proporción ideal es una parte de vinagre, 3 partes de aceite de oliva. Apa, la papa. Y después cada uno, en base a sus gustos personales, obviamente puede reducir o aumentar la parte del vinagre. Porque si uno quiere realmente una acidez balanceada, la proporción que yo le pasé es la ideal. Después, pero si uno quiere una ensalada con un sabor más ácido o si prefiere el aceite de oliva, bueno, entonces juega con esas proporciones. Otra cosa, no hay que condimentar la ensalada una hora antes de servirla. Porque es floja, o sea, después te queda un charco, te queda un charco líquido adentro de la ensaladera y eso no está bien. Y además creo, es un poco más engorroso, pero me parece que lo ideal, siempre y cuando uno tenga los platos adecuados en la mesa, es que cada uno se condimente la ensalada como quiere. No, tal cual. Si nosotros colocamos en la mesa vinagre, aceite y sal y pimienta y el aceto balsámico, después cada uno Es lo mejor. toma la cantidad de ensalada que quiere y la condimenta como quiere. Tal cual, porque además hay un montón de gente que ya no come sal. Exactamente. ¿No? O que le gusta, como vos decís, más aceto o más vinagre, menos aceite. Hablamos del aceto. Hablemos de Ay, aceite. hablemos del aceite, me Ay, asusté. tengo miedo. Entonces, Aceto. el verdadero aceto balsámico es un producto que se obtiene a partir de la reducción espontánea del mosto del vino. El mosto del vino, ¿qué es? Es lo que queda a partir de la fermentación de la uva. Cuando se pisa la uva, entonces queda ese jugo, se cuela, digamos, se filtra y finalmente queda el mosto. Ese mosto se cocina y después, cuando empieza a tomar una consistencia, te diría casi almibarada, se debería colocar en unos pequeños toneles. Ajá. Y dentro de esos toneles, por 5, 10, 15, 20, 25 años, con un sistema, sí, es así, con un sistema que es bastante complicado, es fácil pero es bastante largo de explicar. Bueno, finalmente se busca una reducción aún mayor de la que se logró con la cocción previa. Porque ese es el motivo por el cual se llama balsámico, porque finalmente a partir de ese proceso, ese vinagre con una gota es tan concentrado, tan balsámico, tan sabroso, que realmente es un placer agregarlo a una ensalada o sobre un pedacito de queso, etc. Lo que nosotros encontramos en el supermercado, en los supermercados, no es nada más y nada menos que vinagre, posiblemente de alcohol, No porque me cuesta digas. menos, Y oscuro, al que eso. se le agrega que caramelo. No. Sí, y ese es el motivo por el cual... Me acaba de romper el tiene- corazón, te digo. Y ese es el motivo por el cual no tiene un costo elevado, porque si ustedes lo piensan, no tiene un costo elevado. Cuesta un poquito más que un vinagre común, pero no mucho más. Entonces, esa es la cuestión, porque a veces, si ustedes lo piensan, es muy líquido a veces. Vos hablaste de reducción. Sí, me gusta más la reducción. Son genios lo del marketing. ¿Por qué? Porque lograron un producto, lo llamaron reducción y esa textura es parecida a la del aceto balsámico de verdad, pero no tiene nada que ver con, digamos, con el aceto balsámico verdadero. Pero ¿y no hay posibilidad de conseguir un aceto balsámico de verdadero? Ahora en Argentina hay solamente uno. Ellos importan, bueno, empezaron importando el aceto balsámico de Módena, que es una de las denominaciones permitidas para este producto, y de a poquito están empezando a producir el de ellos. Entonces en Argentina hay un solo fabricante o hay una sola marca. ¿Y qué tan caro es? El que viene de Italia es bastante caro. Pero porque no es caro porque lo importaron, es caro porque detrás tiene todo ese proceso que dura años. Claro, hablas de 10, 15, 20 años. De hecho, los acetos balsámicos se dividen en función del añejamiento. Entonces, lo Mira. que tiene 25 años, una bochita de, no sé, 50 mililitros debe salir 100 euros, 150 euros.
pero se usa 2 gotas. Ah, claro. Sí. Oro en polvo. Es oro, Bueno, casi oro oro en líquido. polvo, oro líquido. Oro líquido. Bueno, Pietro, después... Seguimos con las ensaladas. Sí, nos vas